Reportajes MG. Los signos de la Tierra se están debilitando, así lo aseguró un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, quienes temen que nuestro planeta se esté acercando a puntos climáticos de no retorno. Estamos siendo testigos de días difíciles. En una parte del mundo, las voraces inundaciones han dejado cientos de muertos. La sequía amenaza los recursos hídricos, mientras que la nieve copa las calles de países tropicales. Que de repente en las noticias vemos a la gente cómo desperdicia el agua y nosotros esta agua para nosotros es vital. Entonces yo le digo que tomen conciencia y cuiden el agua. Pese a que en algunos países volvieron los peces y se limpiaron los cielos con la pandemia, hoy el mundo se ve amenazado por otro problema que deja el COVID, y en esto la responsabilidad es directa del ser humano. ¿Sabe usted dónde van a parar las mascarillas? Hemos visto a los animales alrededor del mundo con bolsas plásticas, botellas y cosas en sus estómagos. Estas mascarillas son otra forma. Son las causas y consecuencias del denominado cambio climático. Reportajes MG. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Este miércoles en Santiago se espera una máxima de 39 grados. Al fin, un respiro, pero no por mucho. Este sábado, la capital tendrá una máxima, escúcheme bien, de 44 grados en el centro de la ciudad. ¿Se imagina si viviéramos con temperaturas de más de 40 grados en la zona central de Chile? Esta inquietante idea podría ser realidad en solo 29 años si el calentamiento global sigue el curso con el que ha venido amenazándonos. Calor extremo no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Por lo mismo, hay instituciones muy preocupadas por esta inminente situación. El objetivo del Acuerdo de París es mitigar el calentamiento global para que el alza en la temperatura del planeta no supere los 2 grados de calentamiento hacia fines de siglo. En lo que va corrido de la era industrial, el planeta ya se ha calentado 1 grado. A este ritmo de calentamiento de casi 0,2 grados por década, podríamos superar en pocas décadas el límite de 2 grados establecido en el Acuerdo de París, y eso nos expondría a los peores efectos del calentamiento global: un alza significativa en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones, incendios forestales, etc. Chile en el 2050, según estas proyecciones, va a tener una realidad que de alguna manera estamos empezando a sentir. Eventos extremos que ya estamos sintiendo con todas sus fuerzas. Sin ir más lejos, se pronostican veraniegas temperaturas a principios de agosto hasta 31 grados en pleno invierno, y la mega sequía, producto de inusuales temporadas sin lluvias. El efecto del cambio climático sí altera, ¿cierto?, el régimen pluvial y el aumento y variaciones en las temperaturas. Y eso va generando escasez hídrica. Estas mermas en las precipitaciones han generado estos periodos de sequía que en el último tiempo se le ha denominado como periodo de mega sequía, porque ha sido persistente en los últimos 10, 12 años. Una realidad que impacta aún más si pensamos que los seres humanos tenemos mucha responsabilidad detrás de estos grandes cambios. La sequía o el efecto de la sequía producto del cambio climático se ve incrementado producto de la acción humana cuando nosotros gestionamos mal el recurso hídrico. Si nosotros no tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones que el cambio climático nos está exigiendo, difícilmente nosotros podremos salir, ¿cierto?, bien posicionados de los problemas que el cambio climático nos va a generar. Y si de la huella del ser humano se trata, hoy el mundo convive con otra contaminación producto de la pandemia, los desechos que se han derivado de ella. ¿Sabe usted dónde van a parar las mascarillas desechables que no descarta de forma adecuada? Son cientos los cubrebocas y guantes quirúrgicos que han aparecido en las costas de varios países. En Hong Kong incluso ya hay instituciones que se han organizado para intentar recoger las decenas que se acumulan. Empezamos a notarlas en la playa, en grandes cantidades. Ese día contamos 60 o 70 solo en este pequeño tramo de la playa. Y eso fue bastante alarmante para nosotros.
Las mascarillas están fabricadas con plástico, por lo que tardarían hasta 400 años en degradarse. Lo mismo pasa con los guantes quirúrgicos, que podrían sobrevivir hasta 300 años sin desaparecer, siendo la naturaleza y los animales los más perjudicados. Eso le pasó a esta gaviota en Essex, Inglaterra, que quedó atrapada en los elásticos de una mascarilla quirúrgica. Los transeúntes, alertados, ya que el ave no podía caminar ni volar, decidieron llamar a rescatistas, quienes la trasladaron a un hospital de fauna silvestre. Los veterinarios pudieron liberarla, pero constataron que la gaviota sufría mucho dolor en sus patas. Con la fauna marina la situación no es muy distinta. En Francia, la Operación Mar Limpio se ha dedicado a grabar imágenes de los océanos, donde se puede evidenciar hasta dónde han llegado las mascarillas, como este cangrejo que trata de caminar arrastrando un cubrebocas. O como este pulpo, escondido detrás de una mascarilla olvidada en el fondo del mar. Si con la contaminación de los suelos y océanos los animales se ven perjudicados, con esta otra destructiva consecuencia del cambio climático, los resultados han sido devastadores. En 2020, los voraces incendios de Australia dejaron más de 1000 animales muertos. Esta escalofriante cifra fue estipulada según la cantidad de mamíferos, reptiles y aves que perecieron producto del fuego, pero también los que morirían posteriormente a causa de la destrucción de su hábitat y fuentes de alimentación. Ellos son las víctimas sin voz del cambio climático. La verdad lo que estamos viendo es que el cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo es realmente un problema muy grande que nos está costando acres, cientos de miles de acres y desgraciadamente estamos viviendo las consecuencias de una contaminación que se viene dando desde el último siglo y medio. Estas alzas en las temperaturas, producto del cambio climático, son las que generan más incendios forestales y que han llevado a los países a tomar drásticas decisiones como esta. Ella es Jane Gilbert, quien en abril de este año asumió como jefa de calor para el condado de Miami-Dade. Francamente, no es el título lo que me emociona. Lo que me emociona es la oportunidad de elevar el trabajo que se ha hecho y conseguir algo de acción, avanzar. Miami siempre ha conocido el calor, pero hice algunas investigaciones cuando empecé en este rol y personalmente he sentido que Miami se ha vuelto más caluroso desde que me mudé aquí en 1995. Su misión será desarrollar e implementar una estrategia para reducir los impactos del calor extremo en aumento, buscar soluciones que reduzcan el carbono y ayudar con el aumento del nivel del mar, otra impactante consecuencia del cambio climático. Así como el cambio climático ha llevado nieve a lugares donde antes muy rara vez había nevado, también ha afectado a los polos con el derretimiento de los glaciares, hielos que cumplen con un rol clave para el planeta. Si siguen las tendencias actuales, tanto de aumento de temperatura, producto del cambio climático, y por otro lado, disminución de precipitaciones, lo cual produce, digamos, un aumento también, un incremento de la isoterma cero. Entonces los glaciares ya no se están capturando nieve, que después se transforma en hielo, no se están alimentando de la manera adecuada, y año a año están perdiendo masa en el invierno, pero también en el verano con los grandes calores y los derretimientos. El hielo actúa como una cubierta protectora sobre la Tierra y los océanos. Los brillantes y blancos parches de hielo reflejan el exceso de calor al espacio y mantienen el planeta más fresco. Pero con el aumento de las temperaturas en los polos y el derretimiento de los glaciares, se suma otro fenómeno, el crecimiento de los océanos. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Este es el caso de la isla Tangier, en Estados Unidos, la que está en peligro de desaparecer. La isla que está al frente del estado de Virginia se está hundiendo desde hace años. Los científicos aseguran que el cambio climático está acelerando el proceso y dejando con la preocupación a las más de 500 personas que viven en el lugar. Este es uno de los primeros sitios en Estados Unidos que están viéndose gravemente afectados por el crecimiento del mar, lo suficiente como para considerar mudarse en un futuro cercano.
Incendios, inundaciones, sequías, derretimiento de los glaciares, aumento en el nivel del mar, son solo algunas de las consecuencias que el cambio climático ha traído a nuestras vidas y que hoy ya las estamos viviendo. Pero ¿estaremos aún a tiempo de hacer un cambio? Detener el calentamiento global, mitigar el cambio climático requiere una transición energética a las energías renovables. Debemos abandonar completamente el uso de combustibles fósiles y todos nuestros procesos domésticos e industriales deben ser energizados con fuentes renovables de energía, es decir, energía solar, energía eólica u otro tipo de fuentes energéticas que no generan gases de efecto invernadero. El 29 de julio de 2021 fue nombrado como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, es decir, el momento en que la humanidad habrá consumido ya todos los bienes naturales que nuestro planeta es capaz de regenerar en un año. Una fecha para meditar en nuestro paso por la Tierra y en la huella que dejamos en ella. El 29 de julio se agotaron todos los recursos que tiene el planeta para la subsistencia humana. Tremendo dato, ¿eh? Yo me acuerdo que hace 2 años atrás fue en agosto. Esto está avanzando y a pasos agigantados. Y la pandemia no solo nos ha cambiado y modificado la forma de vivir, sino que también ha entregado una serie de nuevos contaminantes, la nueva basura. Estamos hablando de mascarillas, de equipos médicos que andan pululando por los océanos, por los cerros, por la montaña. Y yo no creo que hoy en día haya algún lugar que esté libre de tener basura pandémica, basura del COVID-19, producto otra vez de la mala acción del hombre, de la insensatez que hay con respecto al manejo de estos residuos, porque claro, lamentablemente para muchos, y lo digo así fuertemente, para muchos es más fácil botar una mascarilla al suelo que hacer un proceso como lo hacen, por ejemplo, en los hospitales o como lo deberíamos hacer todos concientizando esta situación. Las imágenes son tremendamente elocuentes, Danilo nos mostraba ahí en su reportaje, el fondo marino ya tiene contaminación COVID con insumos de la pandemia, ocurre lo mismo en las montañas, qué decir de las ciudades en donde ya prácticamente no existe ningún punto virgen que no tenga alguna mascarilla tirada en el suelo. Es cosa de apuntar la cámara, mostrar y se va a ver esta basura producto de la pandemia que se ha transformado, muchachos, en la nueva basura. Cuando nos sorprendíamos, ¿se acuerdan ustedes hace algunos años con esta imagen que dio la vuelta al mundo de un caballito de mar que tenía un cotonito en la mano? Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo, lo propio, pero con basura producto de la epidemia, de la pandemia, y en esa situación es algo que también tenemos que hacernos cargo como Estado, pero también como seres individuales. Danilo, hola, yo estaba... Hola, Paulina. Hola, chiquillo. Yo estaba Simón. leyendo acá que mira el cálculo, que si cada chileno utilizara 2 mascarillas diarias de esas comunes y corrientes, el país desecharía 34 millones de ellas cada día. 34 millones de mascarillas dejamos en el medio ambiente cada día. Es tremendo. Y eso que nosotros como país tenemos que sentirnos orgullosos de algunos pasos que hemos dado, por ejemplo, respecto de las bolsas plásticas. Pero claro, el tema de la contaminación pandémica no se puede evitar. Porque además los especialistas, Simón, dicen que lamentablemente las mascarillas de tela, que son más ecológicas, ¿cierto?, porque se reutilizan y se lavan, no son tan efectivas como esas mascarillas, como las quirúrgicas, para evitar el contagio, digo. Lo mismo pasa con los plásticos y todas esas cosas. Tú estás la Diana durante la nota nos estaba mostrando una imagen de una tortuga que está, cuéntales tú mismo, estaba como acinturada por unos plásticos en los cuales se dio envuelta. Lo hemos revisado aquí en el programa, igual que la imagen que tú decías, Simón, del cotonito, del caballito de mar con el cotonito. La otra imagen súper impactante es esta tortuga que crece, lamentablemente envuelta en este plástico que se usa para las latas de bebida de cerveza, entonces crece acinturada. Y hoy día, a esas imágenes que ya eran terribles, hay que agregarle esta contaminación. Mira, ahí está la tortuga. Es impresionante. Mira. La caparazón se adapta, claro. Tremendo. Y hoy día va a estar pasando eso con las mascarillas, también con los otros insumos médicos, Simón, que usan los médicos, los enfermeros, los TENS, que son como estas batas plásticas que tienen que sacarse cada vez que salen de atender a un enfermo con COVID. ¿No deberían ser biodegradables? Bueno, yo me imagino que ahí la ciencia tiene mucho por hacer, pues. Ahí hay un tema, cuando a uno le hacen exámenes o cuando va al doctor, a uno les ponen unas batas que se desocupan al tiro y quedan ahí como los basureros, y si todo eso se desecha, la contaminación es tremenda, es verdad. Sí, Simón.
Claro, pero en ese tipo de basura que se produce en los hospitales, ¿no? Qué sé yo, en las clínicas, hay un manejo distinto, creo yo. Acá el problema es que todo ese plástico, lo que se ocupan como especie de cotonas plásticas, los guantes en su inicio, ¿se acuerdan que antes andábamos forrados entero de plástico? Sí. Fue finalmente la necesidad, producto de la pandemia, en que todo eso se masificó. Hoy en día ustedes andan en las calles y se compran cajas completas de estas mascarillas quirúrgicas, que son además las de 3 pliegues, las que dijo el gobierno que eran las que servían, etcétera. Entonces efectivamente la gente está comprando mucho material desechable que finalmente termina, muchos de ellos, en el suelo perdido. A veces uno está al aire libre, viene una aventurera y se lo lleva para cualquier lado, pero efectivamente también tiene que ver un poco con la conciencia que cada uno pueda tener en esta situación. Yo soy súper franco, yo no soy de las personas que hacen un manejo posterior, por ejemplo, al uso de la mascarilla, y como yo debemos ser millones, hay que también ser súper autocrítico en ese sentido. Nos metemos en esta cultura de lo desechable, de que lo ocupo un ratito y ya no sirve para más y me despreocupo, ya no es problema mío, y eso efectivamente está trayendo una serie de consecuencias en la naturaleza. Las imágenes que nos acompañan son tremendamente impactantes. El suelo marino, las montañas, las altas cumbres, todo contaminado con basura pandémica, que es el nuevo fenómeno del que nos vamos a tener que hacer cargo de una u otra manera. Bueno, lo que decía ayer el José, y tienes toda la razón, José, esto también tiene que ver con una política pública y con el comportamiento de los estados, más que de los gobiernos de turno, políticas de estado a largo plazo que tienen que ver con fomentar el reciclaje de los insumos médicos en este caso, pero también de tantos otros plásticos que usamos en nuestro día a día, porque fíjate, y lo hemos hablado tantas veces aquí, Simón, que hay tantas comunas en las que se hace muy difícil el reciclaje, porque no hay puntos limpios, porque no hay camiones separados que puedan recoger esa basura. Entonces, hay otras comunas en que el reciclaje es muchísimo más fácil. Y eso tiene que ver con una política de Estado. A mí me llama mucho la atención, Diana, a esta altura de los tiempos, que las grandes empresas de bebidas gaseosas usen envases de plástico cuando son transnacionales que contaminan por parejo todo el planeta, y muchas de esas no son biodegradables o en un porcentaje muy bajo. O sea, estos cambios deberían ser a nivel global. Sí, claro, o sea, por eso se ha pedido, por ejemplo, la posibilidad, y yo lo comentaba el día de ayer, de pasillos donde uno tenga acceso a productos a granel, que uno vaya con su propia bolsa, su propia botella y compre la medida que necesita y ya está, porque el tema del sobreconsumo, y si tú a eso le sumas todo el desecho que el consumo genera, la verdad que esto se va a hacer imposible de aquí a un corto plazo. Tampoco estamos hablando de 100 años más, o sea, tenemos una saturación a la vuelta de la esquina. Y el tema principal acá es el plástico de un solo uso, que perdona, te doy el tiro el paso, Simón, que justamente tiene que ver con las mascarillas. Pues las mascarillas quirúrgicas tienen plástico y son de un solo uso, y no hay nada que hacer, pero sí hay otros plásticos de un solo uso que perfectamente se podrían erradicar. Simón. La bombilla, de hecho, fuimos el primer país del mundo en erradicar la bombilla plástica y una serie de otros elementos de plástico de un solo uso. Oye, me estaba acordando de una entrevista que realicé hace un tiempo atrás para una radio online, que entrevisté a una científica chilena. Fíjate ustedes que esto puede ser una excelente iniciativa. Una científica chilena, mujer joven del sur de Chile, que ideó una máquina a través del O2 para volver a reutilizar estas mascarillas, las de la KN95, las de 3 pliegues. Y fíjate que ya estaban trabajando en algunos hospitales para que los funcionarios pudieran reutilizar estas, que son las que uno las califica como desechables, pero que se le puede dar un nuevo uso a través del O2. Quizás masificar esa tecnología, hacerla más accesible a la gente, a que esté ahí en la municipalidad, etcétera, puede ser una buena alternativa para, como Estado, quizás como país, enfrentar este fenómeno. Sí, y como Estado también se le debieran dar facilidades o beneficios a estas empresas verdes, ¿cierto? Que hay muchos ejemplos aquí en Chile. Por ejemplo, una empresa que no recuerdo su nombre, que recolecta los desechos de la pesca en el sur y lo transforma en otros elementos. Las redes, todo eso. Las redes que están botadas en el mar, en los canales en Chiloé, en fin, y lo transforman en otros elementos. Lo mismo, por ejemplo, Green Glass, que es esta fábrica que recolecta las botellas y hace unos vasos maravillosos, y hay muchos ejemplos de ese tipo. Entonces, ahí los gobiernos, los estados debieron darle beneficios. Yo les ayudo con algo que me parece interesante. Hay una página que se llama Exige Alternativas,
que es de Greenpeace, a lo mejor lo podríamos revisar desde la sala de dirección, que habla precisamente de la presión ciudadana, es decir, que los ciudadanos pidamos alternativas distintas al plástico de un solo uso, entendiendo que el plástico de un solo uso es lo que está atentando hoy día contra la biodiversidad en diferentes partes del planeta. Entre otras solicitudes, se puede presionar a los supermercados por tener pasillos a granel y no pasillos donde esté repleto de envases plásticos, pero hay una serie de otras medidas, algunas pequeñas, otras más grandes, que se pueden tomar desde las distintas economías para efectivamente generar economías circulares y amigables con el medio ambiente. Ustedes pueden entrar a exigealternativas.cl o exigealternativas.org, ver todas las solicitudes que existen y poner su firma o su solicitud, porque muchos creen que si los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, la sociedad civil organizada sí puede conseguir ciertos cambios. Así es. Estamos hablando de 5 millones de toneladas de plástico que se vierten en el océano todos los años. Y está la relevancia del trabajo a nivel mundial, porque cuando uno cree que desecha una botella en un país lejano, en Indonesia, y se supone que ya, ahí limpiaste ese lugar, esa misma botella a veces aparece en islas prístinas, transparentes, en Galápagos, y estás contaminando el planeta de la misma manera. Entonces esa conciencia es la que nosotros todavía no logramos incorporar, Simón. Bueno, hay imágenes que son un concepto que uno lo utiliza a veces, que son verdaderamente dantescas, porque estamos hablando de verdaderos continentes de plástico que andan navegando por el océano, que son monitoreados, cuya extensión crece año a año, y el viejo cuento de la botella con el papel que nos enseñaban cuando chicos, efectivamente explica aquello, que una botella que se lanza en el Pacífico perfectamente puede dar la vuelta al mundo y aparecer en el puerto de Buenos Aires si lo hacemos desde Chile. O sea, efectivamente la situación es bien compleja desde el punto de vista de cómo este plástico, que nosotros no tenemos la conciencia de lo que significa una botella para el ecosistema, y en ese sentido recojo lo que tú decías, la grande industria, las grandes transnacionales han hecho también de la cultura de lo desechable parte de su negocio. Yo siempre he dicho que cuando una persona o un gobierno o un Estado descubra que a través de la basura se puede ganar dinero, la cosa va a cambiar. Claro, cuando la basura puede hacer un negocio, se acabó el problema. En el fondo hoy día reciclar es caro, por eso finalmente no es negocio para los grandes empresarios, para quienes estén a cargo de eso. Termina siendo una buena práctica. Claro, una buena práctica casi humana. No, yo estoy de acuerdo contigo, es caro y esa es una visión que uno puede escuchar en los gobiernos, pero es de una miopía, porque finalmente la inversión a largo plazo, es enorme. Claro. Entonces cuando uno ve que el discurso que se instaló desde la Casa Blanca con el señor Trump de ahí en adelante, con incluso desconocer el cambio climático, que era una invención de los científicos, y además Trump hizo mucho daño, redujo fondos federales para las agencias de protecciones del medio ambiente, bueno, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París por lo pronto, pero de otra serie de acuerdos que también son más chicos y que permitían tener recursos donde Estados Unidos financiaba programas de asistencia respecto al cambio climático. Entonces, y lo siguió Brasil, y así suma y sigue, un relato me parece que súper perjudicial. Hoy día hay que empezar a recomponer todo eso, pero yo insisto que si los gobiernos no hacen su trabajo porque responden a otros intereses, la sociedad civil organizada y esta Greenpeace, bueno, como tantas otras organizaciones, tratando de que la gente presione para conseguir finalmente que se tomen decisiones en esa línea. Y cuando usted vaya a votar, y es importante que tenemos año electoral en Chile, este año 2021, cuando vaya a votar, lea el programa del candidato. ¿Qué tanta importancia le da a estos aspectos? Exacto. Sí. Entonces, había un debate muy interesante entre Lavín, no me acuerdo quién fue que le preguntó, no sé si la Sole Neto, entiendo, que le llevó al tema del medio ambiente en una de las... Sí, la Sole habló de los debates, ¿no? Temas verdes. Y hemos hablado de crecimiento y de recuperar la inversión y del COVID, y en fin, y de todas las pequeñeces de los partidos. Pero mirando a largo plazo, el tema del medio ambiente es complejo, el tema. Es complejo porque hemos visto situaciones como la de China, que ha crecido enormemente en los últimos años en su economía,
pero hasta ahora o hasta hace muy poco no había puesto interés en la protección del medio ambiente. Entonces el daño que países que quieren crecer muy rápido económicamente a costa de la salud del planeta finalmente nos pasa la cuenta a todos. Y también está el tema de la educación, así como yo creo que debieran incluir educación cívica en todos los colegios, debieran incluir educación medioambiental desde chiquitito. Sí. Aprender a reciclar, saber qué productos elegir, cómo, porque fíjate que hoy día hay un montón de envases, por ejemplo, en los supermercados, Simón, que no son reciclables. Uno cree que todo el plástico es reciclable. No, hay un montón hay un montón de plásticos que aunque sea, digamos, de un solo uso, ya no sirva para lo que fue creado, tampoco tiene un código que no se recicla y que ya no puede volver a convertirse en otro plástico, por ejemplo. El plástico puede estar siglos de siglos. Y al interior de los animalitos. ¿Cuántos animalitos que hemos analizado, que los científicos han visto en las orillas de las playas y que al morir los estudian y lo que tienen en su interior es plástico? Déjame corregirte. No es sangre, es plástico. Nosotros los seres humanos también comemos plástico. Claro. Y el año pasado mostramos un estudio de que nos comemos creo que un colgador de ropa de plástico al mes. Sí, no. En microplásticos. Hay una estadística ahí de contaminación de microplástico. Sí. Simón, muchísimas gracias. Qué bueno haberle dado un espacio al medio ambiente. Porque tenemos que ir retomando agenda mundial que por supuesto preocupa y que es súper importante una mirada de qué planeta queremos construir, porque nos miramos tanto el ombligo y qué país, bueno, pero también tenemos que mirar desde otro lugar, entender que estamos dentro de un mundo que también tiene temas que nos afectan. Vamos con Danilo Villegas a esta hora, que tiene una denuncia ciudadana respecto de una mujer que se hacía pasar por funcionaria